La rutina de mis días se desliza como el agua entre los dedos. Cada mañana me despierto con el canto de los pájaros que se cuela por la ventana, pero esa melodía se ha vuelto un eco distante. El aroma del café recién hecho me envuelve y mientras lo sirvo, miro a mi alrededor. La casa está en silencio, los ecos de risas y conversaciones han desaparecido. Mi esposo se ha convertido en un extraño que regresa tarde cada noche, sumido en su mundo de trabajo y preocupaciones. Granada vive su vida vibrante fuera de estas cuatro paredes. Las calles estrechas están llenas de vida, especialmente durante las fiestas patronales, cuando la ciudad se transforma en un festín de luces y música. Sin embargo, aquí dentro, la soledad pesa como una losa. Las noches se estiran interminables mientras espero su regreso, con la esperanza de que hoy sea diferente. Pero cada día es un reflejo del anterior, indiferencia y desinterés. En esos momentos de espera, mi mente divaga hacia recuerdos lejanos de tiempos más felices. Recuerdos que parecen pertenecer a otra vida, una vida en la que no me sentía invisible. A menudo me encuentro pensando en el hermano de mi esposo. Él siempre ha sido una presencia cálida y amable en nuestras vidas, un contraste con la frialdad que siento en casa. No sé si es solo mi imaginación o si hay algo más profundo entre nosotros. Un día, mientras organizaba unas fotos viejas en el salón, recibí un mensaje inesperado. Era de él: ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. La sorpresa me recorrió como una corriente eléctrica. Las palabras danzaban ante mis ojos, era como si una puerta se abriera a un mundo olvidado. Mis dedos temblorosos respondieron casi al instante: bien, aquí ocupada con cosas del hogar. No esperaba mucho más que un intercambio casual, pero él contestó rápidamente: podríamos vernos algún día. Esa noche llegué a casa con una mezcla de emoción y temor. Mi esposo llegó más tarde de lo habitual. Sus pasos resonaron pesadamente por el pasillo mientras yo trataba de ocultar mi inquietud tras una sonrisa forzada. Me preguntó cómo había estado mi día, le conté sobre las tareas cotidianas sin profundizar demasiado. La conversación fue breve y superficial como siempre. Mientras cenábamos, sentí una punzada de tristeza al darme cuenta de lo distante que nos habíamos vuelto el uno del otro. Era como si estuviéramos compartiendo un espacio físico sin realmente estar presentes el uno para el otro. Su mirada estaba perdida en su plato, yo deseaba que mirara hacia mí. Las semanas pasaron y cada vez que recibía un mensaje del hermano me llenaba de esperanza y miedo a partes iguales. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier desliz podría desencadenar consecuencias inesperadas. Sin embargo, la idea de compartir mis pensamientos con alguien que realmente escuchara comenzó a convertirse en una necesidad apremiante. Finalmente llegó el día del encuentro familiar en el bar local donde solíamos ir antes, cuando todo parecía más sencillo. El lugar estaba decorado con luces parpadeantes y las risas resonaban por encima del murmullo habitual entre las mesas llenas de tapas humeantes y vino tinto burbujeante. Cuando lo vi entrar, mi corazón dio un vuelco. Su sonrisa iluminó el lugar y por un momento olvidé todas mis preocupaciones. Nos encontramos al fondo del bar, las miradas cómplices nos hicieron sentir como si estuviéramos solos entre toda esa multitud. Te he echado mucho de menos, dijo él con sinceridad mientras brindábamos por viejos tiempos. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos anécdotas sobre nuestra infancia y sueños olvidados bajo el peso del tiempo y las responsabilidades adultas. En medio del bullicio del bar, sentí como las barreras comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, también sentí la sombra del temor acechando detrás de cada risa compartida. ¿Qué dirían los demás si supieran? ¿Qué pasaría si alguien nos viera juntos? Aún así, había algo reconfortante en su presencia, era como si pudiera ver a través de mí y reconocer la soledad que había estado cargando tanto tiempo. A medida que avanzaba la noche y los vinos fluían suavemente por nuestras gargantas, comenzamos a hablar sobre nuestras luchas personales sin reservas ni juicios. Él reveló sus propias batallas contra la soledad, sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. No estoy seguro si esto es correcto, murmuré finalmente cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Quizás no lo sea, respondió él con honestidad desgarradora, pero tampoco puedo ignorar lo que siento.
Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron intensamente. Había algo innegable entre nosotros que no podía ser ignorado ni reprimido más tiempo. A medida que nos acercábamos más uno al otro en aquel rincón apartado del bar lleno de risas ajenas, sentí como todo lo demás desaparecía por completo, mis miedos, mis dudas. Incluso mi matrimonio parecía lejano e irrelevante en ese instante fugaz donde solo existíamos nosotros dos. La noche avanzaba sin piedad hacia su final inevitable. Sabía que debíamos separarnos pronto para no levantar sospechas ni despertar rumores indeseados entre quienes nos rodeaban. Cuando finalmente nos despedimos bajo las luces titilantes del bar, una parte de mí anhelaba quedarme allí para siempre junto a él mientras otra parte sabía que debía volver a enfrentar la realidad vacía que me aguardaba en casa. El camino hacia casa fue pesado, cada paso resonó como un recordatorio doloroso del abismo creciente entre mi esposo y yo. La idea misma de regresar a esa vida monótona me resultaba insoportable ahora más que nunca. Al abrir la puerta vi su silueta oscura al fondo del pasillo esperando ansiosamente mi llegada tardía. Sus ojos reflejaban preocupación pero también algo más profundo. Quizás intuía lo sucedido o simplemente estaba cansado tras otro largo día fuera. Sin embargo, no podía dejarlo así. ¿Podría seguir viviendo atrapada entre dos mundos tan distintos? El evento familiar se acercaba, y mi corazón latía con fuerza al pensar en la posibilidad de encontrarme con él. La cena de la familia se celebraría en un restaurante tradicional del centro de Granada, un lugar donde las luces titilaban suavemente y el aroma a paella llenaba el aire. La idea de compartir un espacio tan íntimo me inquietaba, pero al mismo tiempo sentía una extraña emoción que no había experimentado en años. Cuando llegué al restaurante, el bullicio de las conversaciones y las risas me envolvió. Las mesas estaban decoradas con flores frescas y velas parpadeantes. A medida que buscaba a mi esposo entre la multitud, mis ojos se encontraron con los de su hermano. Él estaba sentado al fondo solo por un instante, pero la intensidad de su mirada me hizo olvidar todo lo demás. ¿Te importa si me siento aquí?, pregunté mientras me acercaba. Claro, respondió él sonriendo de manera que me hizo sentir especial. Nos encontramos en una pequeña burbuja alejada del ruido que nos rodeaba. La conversación fluyó con naturalidad, compartimos recuerdos de la infancia y anécdotas familiares. Cada risa era un alivio para mi alma cansada. Sin embargo, había un obstáculo que no podía ignorar, el temor a ser descubierta. Las miradas furtivas hacia mi esposo y su familia eran constantes. Cada vez que reía más alto o le tocaba el brazo sin querer, una punzada de culpa atravesaba mi pecho. Pero había algo en el que me hacía sentir viva, como si pudiera ser yo misma por primera vez en mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más íntima. El sonido del flamenco resonaba en el fondo mientras las luces se atenuaban, creando un ambiente casi mágico. En ese momento de vulnerabilidad compartida, sentí que ambos estábamos atrapados en nuestras propias soledades. ¿Alguna vez te has sentido solo?, preguntó él repentinamente. La pregunta resonó profundamente dentro de mí. Sí, respondí con sinceridad. A veces parece que estoy aquí pero no estoy realmente presente. Él asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Era como si nuestras almas estuvieran conectadas por una línea invisible hecha de experiencias similares y deseos reprimidos. Mientras hablábamos sobre nuestros miedos y frustraciones, perdí la noción del tiempo. De pronto una chispa encendió el aire entre nosotros, nuestros ojos se encontraron nuevamente y antes de que pudiera darme cuenta, nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, una explosión de sentimientos reprimidos que había estado acumulando durante años. El beso fue dulce y lleno de promesas no dichas. Pero también trajo consigo una ola abrumadora de culpa y confusión. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podría realmente permitir que esta conexión floreciera? La cena continuó alrededor nuestro, las risas y los brindis parecían lejanos mientras yo lidiaba con mis propios pensamientos tumultuosos. Mi esposo estaba sentado justo al otro lado de la mesa, ajeno a lo que acababa de suceder entre su hermano y yo. Su risa resonaba en mis oídos como un eco distante, era doloroso recordar lo distante que se había vuelto nuestra relación. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a levantarse para irse a casa,
sentí un nudo en el estómago al pensar en lo que había hecho. El camino hacia casa fue silencioso, mi esposo parecía perdido en sus pensamientos mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para romper el hielo. ¿Te divertiste esta noche?, preguntó él finalmente. Sí, respondí mecánicamente, sintiendo como cada palabra salía cargada de tensión. No podía dejarlo así, necesitaba aclarar mis sentimientos antes de perderme por completo en este torbellino emocional. Pero también sabía que cualquier intento podría resultar desastroso. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento en otoño. La imagen del beso seguía apareciendo ante mis ojos como si fuera un lienzo pintado con colores vibrantes entre la monotonía grisácea de mi vida diaria. Los días siguientes fueron difíciles, cada vez que veía a su hermano sentía una mezcla abrumadora de deseo y culpa. La rutina diaria seguía adelante, cocinar comidas insípidas para alguien cuya presencia ya no llenaba mi corazón, atender las tareas del hogar mientras los recuerdos del evento familiar danzaban en mi mente como fantasmas inquietos. Una tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada para despejarme un poco. El sol brillaba intensamente sobre los tejados antiguos mientras pasé junto a bares donde la gente disfrutaba del vino tinto y tapas variadas entre risas animadas. En uno de esos lugares vi a su hermano sentado solo con una copa en mano. Mi corazón dio un vuelco al verlo tan vulnerable, no pude evitar acercarme a él nuevamente. ¿Te importa si me siento?, pregunté nerviosamente. No, respondió él sonriendo ligeramente aunque sus ojos reflejaban tristeza. La conversación fluyó nuevamente entre nosotros como si nunca hubiera habido interrupciones ni secretos ocultos. Hablamos sobre nuestras vidas cotidianas y descubrimos más similitudes entre nosotros, ambos éramos prisioneros en nuestras propias realidades solitarias. A medida que avanzábamos hacia lo personal, él reveló detalles sobre sus propias luchas emocionales. A veces siento que estoy atrapado también, sin saber cómo salir. Mis sentimientos se agolpaban dentro mío como un torrente desbordante, comprendí entonces cuán profundamente conectados estábamos ambos en nuestra soledad compartida. Las palabras fluyeron libremente hasta llegar al punto donde ya nada parecía importar excepto nosotros dos juntos allí. Fue entonces cuando decidimos dar ese paso más allá, nos besamos nuevamente bajo el suave resplandor del atardecer granadino, dejando atrás toda lógica o razón consciente mientras nos entregábamos a esa conexión prohibida pero tan intensa. Sin embargo, tras ese momento efímero llegó otra ola aplastante. ¿Qué significaría esto para nuestras vidas? ¿Cómo podría seguir viviendo así? El peso del secreto comenzaba a hacerse insoportable mientras los ecos del pasado y las sombras del futuro amenazaban con devorarme entera cada día más. El día siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto con un brillo tenue. Me desperté con una sensación de desasosiego. La imagen de mi cuñado seguía fresca en mi mente, sus ojos reflejando una tristeza que resonaba en mi propio corazón. La culpa comenzaba a hacer mella en mí, cada vez que pensaba en lo que habíamos compartido, una punzada de remordimiento me atravesaba. El desayuno transcurrió en silencio. Mi esposo, absorto en su periódico, apenas levantó la vista para intercambiar palabras. ¿Te gustaría que fuéramos a la feria esta tarde?, preguntó sin mucho interés. La feria, con sus luces y risas, solía ser nuestra escapada anual. Pero ahora, la idea me parecía vacía y distante. Mientras él hablaba sobre las actividades programadas, mis pensamientos divagaban hacia mi cuñado. Recordé cómo se había abierto conmigo la noche anterior, compartiendo sus propias luchas con la soledad y la falta de conexión en su vida. No soy el único que se siente perdido, había dicho antes de que nuestros labios se encontraran. La tarde llegó y decidí salir a caminar por las calles de Granada. Las festividades estaban en pleno apogeo, los aromas a churros y chocolate llenaban el aire mientras los niños reían y corrían entre las atracciones. Sin embargo, todo me parecía un telón de fondo para una obra trágica en la que yo era solo un personaje secundario. Me encontré frente a un bar local donde solíamos ir con amigos. Entré y pedí una copa de vino tinto para calmar mis pensamientos agitados. Mientras saboreaba el primer sorbo, noté a un grupo de conocidos al fondo riendo animadamente. La risa ajena resonaba como un eco lejano de lo que alguna vez fue mi propia felicidad.
En ese momento sentí vibrar mi teléfono en el bolso. Era un mensaje de mi cuñado: ¿te gustaría vernos esta noche? Necesito hablar contigo. El corazón me dio un vuelco, sabía que no podía resistir esa invitación. La atracción hacia él era innegable, pero también lo era el peso de lo que estaba haciendo. Cuando llegó la noche me preparé con esmero, elegí un vestido sencillo pero elegante y traté de calmar los nervios que me invadían al pensar en nuestro encuentro. El lugar elegido fue un parque apartado donde las luces festivas creaban una atmósfera mágica pero engañosa. Al llegar, él ya estaba allí, esperando bajo la sombra de un árbol frondoso. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y deseo contenido. «Hola», dijo suavemente mientras se acercaba a mí. «Hola», respondí tratando de mantener la voz firme aunque sabía que mis manos temblaban ligeramente. Nos sentamos en una banca apartada del bullicio festivo y comenzamos a hablar sobre trivialidades al principio, recuerdos compartidos, anécdotas familiares. Pero pronto la conversación se tornó más profunda cuando él mencionó su propia lucha con el vacío emocional. «Me siento como si estuviera atrapado», confesó mientras miraba hacia el suelo. «A veces pienso que no hay salida». «Yo también lo siento», admití sin poder evitarlo. La conexión entre nosotros crecía más fuerte con cada palabra compartida. La noche avanzó sin darnos cuenta del tiempo transcurrido hasta que nuestras manos se encontraron sobre la banca. Fue un gesto inocente pero cargado de significado. En ese momento supe que no había vuelta atrás, nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo desbordante. Sin embargo, la culpa regresó como una sombra amenazante cuando nuestros ojos se encontraron intensamente. No podía ignorar lo que esto significaba para nuestras vidas y las consecuencias potenciales del camino por el cual nos estábamos aventurando. «Esto es complicado», murmuré mientras apartaba la mirada hacia las luces parpadeantes del parque. «Lo sé», respondió él con tristeza en sus ojos. «Pero hay algo real entre nosotros». Las palabras flotaron entre nosotros como promesas silenciosas mientras nos acercábamos más uno al otro hasta sentir su aliento cálido cerca del mío. En ese instante decisivo, no pude resistirlo más, nuestros labios se encontraron nuevamente con una urgencia palpable, fue como si todo lo demás desapareciera por completo. El beso fue intenso pero breve, cuando nos separamos ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa pero irresistible. La noche continuó envolviéndonos en su manto oscuro mientras hablábamos sobre nuestras esperanzas y temores ocultos detrás del velo del secreto compartido. A medida que avanzaban las horas bajo las estrellas brillantes, sentía como nuestro vínculo crecía más fuerte aunque también más complicado. Sin embargo, al regresar a casa esa noche cargada de emociones encontradas, el peso del secreto comenzó a aplastarme nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Y si mi esposo empezara a sospechar algo? Las preguntas giraban como un torbellino en mi mente mientras intentaba encontrar respuestas claras entre mis sentimientos contradictorios. Al llegar a casa encontré todo igual, el silencio habitual reinaba entre nosotros como si nada hubiera cambiado realmente después de aquella noche mágica pero peligrosa. Mi esposo seguía sumido en sus rutinas diarias sin saber lo que realmente ocurría tras los muros del hogar familiar. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre momentos robados con mi cuñado y las interacciones vacías con mi esposo. Cada encuentro clandestino me llenaba de alegría momentánea, pero dejaba tras de sí un rastro amargo de culpa e inseguridad. Un día decidimos reunirnos nuevamente bajo el pretexto inocente de dar un paseo por uno de los parques adornados para las fiestas patronales locales. Allí podríamos hablar sin ser interrumpidos por miradas curiosas o preguntas incómodas. Mientras caminábamos juntos entre risas ajenas y colores vibrantes alrededor, nuestro corazón latía aceleradamente ante cada mirada furtiva intercambiada entre nosotros. Sabíamos perfectamente lo arriesgado e incorrecto que era aquello, pero aún así era imposible detenerse ahora. Todo parecía ir bien hasta esa tarde cuando vi a uno de mis amigos cruzarse por casualidad justo cuando estábamos juntos. Su mirada inquisitiva hizo eco dentro mío como un recordatorio escalofriante acerca del peligro acechante tras cada esquina. Las luces del parque brillaban con intensidad, llenando el aire con un aroma a flores y el eco de risas lejanas. La atmósfera era vibrante, pero en mi interior, una tormenta se gestaba.
Había sido un día largo y cada momento que pasaba junto a mi cuñado se sentía como un acto de rebeldía contra la monotonía de mi vida. Encontré un rincón apartado, donde los sonidos del festival se desvanecían en murmullos suaves. Era el lugar perfecto para hablar sin ser interrumpidos. Mi corazón latía con fuerza mientras él se acercaba, su mirada reflejando una mezcla de deseo y preocupación. La culpa me asediaba constantemente, pero la necesidad de conexión era más fuerte. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía. «Necesito hablar contigo», respondí, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia lo desconocido. A medida que compartíamos nuestras inquietudes, las sombras del parque parecían absorber nuestras preocupaciones. Hablamos sobre nuestras vidas, las soledades que nos rodeaban y las decisiones que nos habían llevado hasta ese punto. En esos momentos de sinceridad, la distancia entre nosotros se desvanecía. «Lo que siento por ti es complicado», confesó él con voz baja. Y así, entre susurros y miradas cómplices, la noche avanzó. Cada risa ajena parecía un eco distante en comparación con la conexión que estábamos forjando. Al final de la velada, cuando el aire fresco envolvió nuestros cuerpos, tomé su mano sin pensarlo. Esa simple acción fue suficiente para encender una chispa entre nosotros. Pasamos la noche juntos, un pensamiento fugaz cruzó por mi mente mientras nos dirigíamos a su coche aparcado cerca del parque. La adrenalina corría por mis venas, sabía que cruzar esa frontera cambiaría todo entre nosotros. El trayecto hacia su casa fue silencioso pero cargado de tensión. Las luces de Granada pasaban rápidamente por la ventana mientras luchaba contra mis propios miedos y deseos reprimidos. Su mano sobre mi rodilla era como un ancla en medio del caos emocional que me envolvía. Al llegar a su hogar, el ambiente era diferente, había algo íntimo en cada rincón decorado con recuerdos familiares. Nos sentamos en el sofá y las palabras fluyeron con facilidad mientras compartíamos anécdotas sobre nuestra infancia. Pero en el fondo de mi mente la realidad acechaba como una sombra amenazante. «¿Y si alguien nos ve?», pregunté al sentir un escalofrío recorrerme. «No hay nadie aquí», respondió él con una sonrisa tranquilizadora. Sin embargo, esa sonrisa no podía borrar mis temores. Conforme la conversación avanzaba, las miradas se volvieron más intensas y las palabras menos necesarias. El tiempo parecía detenerse mientras nuestras manos se buscaban instintivamente hasta encontrarse en un abrazo suave pero cargado de electricidad. Los minutos se transformaron en horas mientras hablábamos y reíamos, sin embargo, esa burbuja de felicidad no podía durar para siempre. El reloj marcaba la medianoche cuando nos encontramos atrapados en un momento ineludible, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido sobre mi piel. «Nadie tiene que saberlo», murmuró él al acercarse aún más. En ese instante crucial, los miedos se desvanecieron y solo existimos nosotros dos, fue como si todo lo demás hubiera dejado de importar por completo. La conexión entre nosotros creció hasta convertirse en algo palpable e inevitable. De repente lo comprendí, este momento representaba todo lo que había estado buscando durante años, atención genuina, comprensión y compañía sincera. Aquel instante podría ser tanto una liberación como una condena, cada elección traería sus consecuencias. La noche avanzó y pronto me encontré atrapada entre mis deseos y mis remordimientos. Cuando finalmente decidimos entrar al dormitorio tras compartir confidencias profundas y risas nerviosas, comprendí que no había vuelta atrás. Pasamos horas hablando sobre sueños perdidos y anhelos ocultos bajo capas de rutina diaria. Cada palabra parecía unirnos aún más mientras explorábamos no solo nuestros cuerpos sino también nuestras almas desgastadas por el tiempo. El amanecer llegó sin piedad, los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana cuando entendí que debía regresar a casa antes de ser descubierta. La realidad me golpeó como una ola fría, había disfrutado cada segundo pero sabía que al cruzar esa puerta regresaría a un mundo donde nada había cambiado realmente. «Debo irme», murmuré mientras me vestía rápidamente. Él asintió aunque su expresión mostraba preocupación e incertidumbre. «¿Nos volveremos a ver?» «No lo sé», respondí sincera mientras los recuerdos de nuestra noche juntos comenzaban a difuminarse ante la inminente realidad de mi vida cotidiana.
Salí apresurada hacia el exterior sintiendo como el aire fresco me golpeaba como un recordatorio cruel del mundo real al cual regresaba. Cada paso hacia mi hogar era pesado, la culpa comenzaba a instalarse nuevamente en mi pecho mientras luchaba contra el torrente emocional generado por aquella noche mágica pero prohibida. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado, la rutina inalterada esperaba pacientemente por mí detrás de esas puertas cerradas. Mi esposo aún dormía plácidamente en nuestra cama, su indiferencia seguía siendo palpable incluso en ese momento silencioso. Mientras me preparaba para enfrentar otro día normal lleno de conversaciones vacías y gestos automáticos, sentí una punzada de angustia apoderarse de mí al recordar las risas compartidas y los momentos robados bajo las estrellas con mi cuñado. Sin embargo, no podía evitar preguntarme qué sucedería si alguien descubría nuestro secreto. Las repercusiones podrían ser devastadoras tanto para mí como para él. Esas dudas comenzaron a consumir mis pensamientos incluso antes del primer café matutino. El día transcurrió lentamente entre tareas domésticas monótonas y llamadas telefónicas rutinarias hasta que recibí un mensaje inesperado: te vi salir esta mañana. El corazón se me detuvo ante esa simple frase cargada de implicaciones aterradoras. Alguien estaba observando mis movimientos más cercanos. La sensación aterradora comenzó a crecer dentro mío cuando comprendí que cada elección tenía consecuencias inesperadas. ¿Cómo podría continuar así sabiendo que alguien conocía nuestro secreto? La mañana siguiente el aire en la casa era denso. Cada rincón parecía estar lleno de secretos que se susurraban entre sí. Mi esposo se movía por la cocina como un fantasma, ajeno a la tormenta emocional que me consumía. La rutina seguía su curso habitual, pero la presión de mantener nuestro secreto se hacía cada vez más pesada. Mientras preparaba el desayuno, mi mente divagaba hacia el mensaje que había recibido. La idea de que alguien podía estar al tanto de lo que sucedía entre mi cuñado y yo me llenaba de inquietud. ¿Quién había visto a mi cuñado salir de casa? ¿Era un amigo o un conocido? La incertidumbre me acechaba como una sombra, y cada vez que oía el sonido del timbre, mi corazón se aceleraba. Al llegar la tarde decidí salir a dar un paseo por las calles estrechas de Granada. Las luces comenzaban a encenderse mientras los aromas de tapas y vino flotaban en el aire fresco. En ese momento me sentí atrapada entre dos mundos, el bullicio del festival y la soledad que pesaba en mi pecho. Me encontré con una amiga en un bar local. Se notaba su alegría mientras hablaba sobre sus planes para las fiestas patronales. Intenté sonreír y participar en la conversación, pero mis pensamientos regresaban a mi cuñado y a lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación. ¿Te encuentras bien?, preguntó ella, con una mirada inquisitiva. Sí, solo cansada, respondí, tratando de ocultar el torbellino interno. El tiempo pasó rápidamente y antes de darme cuenta, estaba caminando hacia casa nuevamente, sintiendo el peso del secreto más fuerte que nunca. Al abrir la puerta, vi a mi esposo sentado en el sofá con una expresión distante en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó sin mirarme directamente. Sí, contesté con una voz casi inaudible. Solo fui a dar una vuelta. La noche avanzó con conversaciones superficiales y miradas perdidas. La tensión era palpable, él comenzaba a sospechar algo extraño en mi comportamiento. Sus preguntas eran sutiles pero directas. ¿Has estado hablando con alguien últimamente?, la pregunta me tomó por sorpresa. Intenté mantener la calma mientras respondía. No, solo cosas cotidianas. A medida que pasaban los días, mis encuentros con mi cuñado se volvían más frecuentes y complicados. En cada reunión familiar sentía su mirada sobre mí, era como si ambos lleváramos un peso invisible que nos unía más allá de las palabras. Una tarde decidimos vernos en un parque durante las fiestas patronales, las luces brillaban intensamente alrededor nuestro y la música vibrante creaba una atmósfera mágica. Pero incluso allí, bajo el cielo estrellado y rodeados de risas ajenas, no podía ignorar la sensación de peligro inminente. Creo que deberíamos tener cuidado, le dije cuando nos encontramos apartados del bullicio. No podemos seguir así sin pensar en las consecuencias. Él asintió lentamente, pero su mirada reflejaba un deseo profundo por continuar lo que habíamos comenzado. No quiero perderte, dijo suavemente.
Lo que tenemos es especial. Mis sentimientos eran confusos, anhelaba esa conexión pero al mismo tiempo sabía lo arriesgado que era todo esto. Los días siguientes fueron una mezcla de momentos robados y angustia constante por ser descubierta. Recibí otro mensaje inesperado: te vi salir esta mañana. El corazón se me detuvo nuevamente ante esa simple frase cargada de implicaciones aterradoras. Alguien estaba observando mis movimientos más cercanos. La presión aumentó hasta convertirse en una bola de ansiedad dentro mío mientras intentaba actuar normalmente ante mi esposo. Sin embargo, él comenzó a notar pequeños cambios en mí, mis horas fuera de casa se alargaban inexplicablemente y mis sonrisas eran menos genuinas. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era un amigo cercano de mi esposo que había visto a mi cuñado salir apresuradamente de nuestra casa unos días atrás. Lo vi salir justo cuando llegabas tú, dijo con tono casual pero curioso. ¿Todo bien entre ustedes? El sudor frío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. No sabía cómo responderle sin levantar sospechas sobre nuestra relación secreta. Sí, todo bien, logré decir mientras trataba de mantener la voz firme. Solo estaba ayudándole con unos asuntos personales. Colgué sintiendo cómo la culpa empezaba a consumir cada rincón de mi ser. Decidí hablar con él esa misma noche para aclarar las cosas antes de que cualquier rumor pudiera extenderse más allá del control. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado. Su expresión mostraba preocupación contenida mezclada con curiosidad inquietante. ¿Qué está pasando?, preguntó directamente sin rodeos. Te noto diferente estos días. Su mirada penetrante hizo eco dentro mío. Sabía que tenía que ser honesta aunque eso significara abrir una herida profunda entre nosotros dos. He estado pensando mucho sobre nosotros, comencé vacilante, y creo que necesito ser sincera contigo sobre algunas cosas. Pero antes de poder continuar, él interrumpió. He estado notando cambios también. Y no quiero perderte ni perder lo que tenemos juntos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una bomba lista para estallar. Sabía que debía decidir si seguir adelante con este camino incierto o enfrentar las consecuencias por fin. Mientras tanto, el eco del festival seguía resonando afuera como un recordatorio constante del placer perdido y del amor olvidado entre nosotros dos. El aire fresco de la noche granadina me envolvía mientras caminaba por las calles empedradas, los ecos del festival resonando a mi alrededor. La música y las risas parecían burlarse de mi confusión interna. El cuñado había propuesto dar un paso más en nuestra relación, y la idea me llenaba de miedo y emoción. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un amor que aún no sabía si era verdadero? Las luces del festival iluminaban los rostros sonrientes de los asistentes, pero yo me sentía como una sombra entre ellos. Mi mente divagaba entre lo que había construido con mi esposo y lo que estaba empezando a sentir por su hermano. Las palabras de él resonaban en mi cabeza: no quiero perderte. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Era posible construir algo sincero sobre las bases de una traición? Recordé cómo había cambiado mi esposo últimamente. Había comenzado a llegar a casa más temprano, incluso se ofreció a ayudarme con las tareas del hogar. Su esfuerzo parecía genuino, pero yo no podía evitar pensar que tal vez estaba haciendo un último intento por salvar nuestro matrimonio. La culpa me carcomía mientras contemplaba la posibilidad de dejarlo todo atrás. En uno de esos momentos de reflexión, decidí enviarle un mensaje al cuñado. Necesitaba saber si realmente estábamos en la misma sintonía o si era solo una ilusión pasajera. ¿Qué piensas sobre lo que hablamos?, escribí con el corazón latiendo desbocado. La respuesta llegó casi al instante: quiero más, pero debemos ser cuidadosos. El festival continuó su curso mientras yo lidiaba con mis pensamientos contradictorios. Las luces brillantes y los aromas de tapas me rodeaban, pero nada podía distraerme del dilema que enfrentaba. Pasar tiempo con él era como encontrar un respiro en medio de una tormenta. Sin embargo, cada momento juntos traía consigo el peso de la culpa. A medida que pasaban los días, el deseo de explorar esta nueva conexión crecía en mí, pero también lo hacía el temor a ser descubierta. En una conversación casual con una amiga, mencioné las nuevas costumbres de mi esposo. Ella simplemente sonrió y dijo:
a veces la gente cambia cuando siente que algo se les escapa. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. Un par de días después decidí reunirme con el cuñado en un bar local donde solíamos ir en grupo familiarmente. La atmósfera era animada, risas y conversaciones llenaban el aire mientras yo trataba de mantener la compostura. Al verlo entrar, sentí cómo se aceleraba mi pulso. Tenía esa capacidad única de hacerme sentir viva. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras nos sentábamos en una esquina apartada. Todo bien, aunque he estado pensando mucho, respondí cautelosa. La tensión entre nosotros era palpable, había tantas cosas no dichas flotando en el aire. No quiero presionarte, dijo él, pero creo que deberíamos ser honestos sobre lo que sentimos. Sus palabras fueron como un imán atrayéndome hacia él, cada vez era más difícil resistir la conexión que compartíamos. Aún así, el recuerdo del rostro preocupado de mi esposo me mantenía anclada a la realidad. ¿Y si todo esto termina mal?, pregunté. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos, respondió sin dudar. La noche avanzó entre risas nerviosas y miradas furtivas, hasta que finalmente llegamos al punto crítico, ¿dar ese paso adelante o retroceder? La idea de dejar todo atrás para seguir esta nueva ruta se hacía más atractiva cada segundo. Al final decidimos ir a dar un paseo por el parque donde solían celebrarse las fiestas patronales. Las luces titilantes creaban sombras danzantes alrededor nuestro mientras caminábamos juntos. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros dos. Me gustaría poder verte más seguido, dijo él al detenerse frente a un kiosco decorado. Yo también, murmuré antes de darme cuenta del abismo emocional al que nos estábamos acercando. En ese instante compartido bajo las luces centelleantes del parque, nuestros ojos se encontraron y sentí como todas mis reservas comenzaban a desvanecerse lentamente. Sin poder contenerme más, nuestras manos se buscaron hasta encontrarse, fue como encender una chispa olvidada. Pero justo cuando iba a ceder por completo ante esa atracción tan intensa y prohibida, escuché una risa familiar detrás de mí. Era un grupo conocido que venía hacia nosotros, amigos comunes del barrio que habían decidido disfrutar del festival juntos. El momento perfecto se desvaneció rápidamente en medio del bullicio alegre y despreocupado. Nos apresuramos a separarnos para evitar cualquier sospecha. El cuñado sonrió nerviosamente mientras intentábamos actuar naturales ante aquellos rostros conocidos. Mientras conversábamos con ellos sobre trivialidades sin importancia, mi mente seguía atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro dominado por la culpa y la traición silenciosa hacia quien había sido mi compañero durante tantos años. Esa noche regresé a casa sintiendo un peso aún mayor sobre mis hombros. La decisión parecía cada vez más urgente. ¿Valdría la pena seguir adelante con esta relación clandestina o sería mejor cortar los lazos antes de perderlo todo? Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión pensativa en su rostro. Su mirada se encontraba perdida en algún punto lejano mientras sostenía algo entre sus manos. Al acercarme vi que era un álbum familiar abierto sobre sus piernas. Mira esto, dijo suavemente sin apartar los ojos del álbum, he estado revisando viejas fotos, recordando buenos momentos. Las palabras me atravesaron como dagas, ¿cómo podía él ser tan ajeno al dolor que yo llevaba dentro mientras buscaba reconectar con su pasado feliz? En ese instante comprendí que debía tomar una decisión crítica sobre nuestro futuro conjunto antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Las palabras de mi esposo resonaban en mis oídos, como un eco lejano que se negaba a desvanecerse. Mientras elogiaba el álbum de fotos, una parte de mí deseaba que lo que veía le recordara no solo momentos felices, sino también la realidad que habíamos construido juntos, una realidad que ahora se sentía como un espejismo. La risa y la alegría inmortalizadas en aquellas imágenes contrastaban con la soledad que me envolvía cada día. Me levanté de la mesa, incapaz de soportar más esa escena. Caminé hacia la ventana y observé las calles de Granada, llenas de vida y color. El aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire, y las risas de los niños jugando en el parque cercano me hicieron recordar tiempos más simples. En ese momento el peso de mi decisión se volvió casi insoportable. La relación con mi cuñado había traído luz a mi vida en medio de la oscuridad. Sin embargo, esa luz ahora parecía parpadear.
Mientras miraba hacia afuera, mis pensamientos se desbordaron. ¿Era posible que todo lo que había construido con mi esposo pudiera ser salvado? Recordé las palabras del cuñado: podemos encontrar un camino diferente. Pero, ¿a qué costo? La carta que había encontrado en su casa me atormentaba. Cada palabra escrita era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días felices. Al volver a la mesa, vi a mi esposo aún absorto en sus recuerdos. Me senté frente a él y decidí romper el silencio. ¿Te gustaría salir a cenar esta semana?, le pregunté con voz temblorosa. Él levantó la vista por primera vez y me miró sorprendido. Claro, ¿por qué no?, respondió con un tono neutral, como si no estuviera seguro de cómo reaccionar. Su respuesta no trajo consuelo, solo aumentó mi confusión. La idea de salir juntos me aterrorizaba y al mismo tiempo me ofrecía una pequeña chispa de esperanza. Tal vez podría ser el primer paso hacia una reconexión genuina entre nosotros. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del cuñado invadieron mis pensamientos, su risa, su mirada comprensiva y esos momentos robados llenos de complicidad. Recordé cómo nos besamos por primera vez, ese instante fugaz donde todo parecía posible y donde mis inseguridades se desvanecieron por un momento. Desperté al día siguiente sintiéndome más perdida que nunca. La culpa seguía siendo una sombra constante sobre mí mientras intentaba aferrarme a esta nueva oportunidad con mi esposo. Decidí que debía hablar con él antes de nuestra cena. Necesitábamos abordar lo que estaba sucediendo entre nosotros. La tarde llegó rápidamente y nos encontramos en la cocina preparando algo ligero para comer antes de salir. El ambiente era tenso pero lleno de posibilidades. He estado pensando mucho últimamente, comencé, sobre nosotros, sobre lo que hemos dejado pasar. Él me miró fijamente como si esperara más detalles pero temiera al mismo tiempo lo que pudiera escuchar. Yo también he sentido algo extraño, dijo finalmente, he estado buscando maneras de reconectar contigo. Sus palabras fueron un alivio momentáneo pero también despertaron nuevas dudas en mí. ¿Podría realmente cambiar algo entre nosotros? Mientras hablábamos recordé la carta nuevamente, debía enfrentar esa verdad antes de seguir adelante. La cena fue un intento torpe de regresar a tiempos mejores. Las conversaciones eran superficiales y cada bocado parecía pesado en mi boca. En lugar del calor familiar que solía sentir al estar con él, había una distancia palpable entre nosotros. Al llegar a casa después de la cena, decidí darme un momento para reflexionar sola antes de enfrentar mis sentimientos nuevamente. Me senté en el sofá y tomé la carta del cuñado entre mis manos. Leerla una vez más era como abrir una herida fresca. Cada palabra escrita estaba impregnada del deseo por lo que podría haber sido si las circunstancias fueran diferentes. Mientras leía, escuché el sonido del teléfono móvil sobre la mesa. Era un mensaje del cuñado: necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró ante la inminente posibilidad de tener que elegir entre dos caminos opuestos, uno lleno de promesas renovadas junto a mi esposo o uno incierto pero apasionado junto al hermano. La culpa comenzó a consumir mis pensamientos mientras sopesaba qué hacer a continuación. Con cada segundo que pasaba, sentía como las decisiones se acumulaban sobre mí como los pétalos caídos durante las fiestas patronales, hermosos pero efímeros. Finalmente decidí responderle al cuñado cuando. Apenas envié el mensaje cuando escuché pasos acercándose desde el pasillo. Era mi esposo quien venía hacia mí con una expresión seria en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Te he visto distante últimamente. El momento era crucial. Podía sentir cómo todo lo vivido hasta ahora se precipitaba hacia este instante decisivo. Mirándolo directamente a los ojos, tomé aire profundamente antes de hablar. Hay algo importante, necesito ser honesta contigo sobre lo que ha estado pasando. Pero antes de poder continuar, su rostro cambió drásticamente cuando sacó una pequeña caja del bolsillo trasero. Quiero darte esto, dijo mientras abría la caja revelando un anillo brillante. Quiero pedirte que volvamos a empezar. En ese instante todo pareció congelarse alrededor mío. Dos caminos divergían ante mí, uno lleno del amor familiar perdido pero renacido y otro lleno del deseo prohibido por el cuñado cuya sombra seguía acechando cada rincón oscuro dentro de mí.
El peso del anillo brillando bajo las luces tenues me hizo dudar aún más mientras pensaba en todas las promesas rotas y los sueños olvidados. La mañana siguiente la luz del sol se colaba por la ventana, iluminando la cocina donde solía preparar el desayuno para mi esposo. La rutina se sentía más pesada que nunca. La ausencia de mi cuñado pesaba en el aire como un manto de silencio. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre lo que había sucedido y las decisiones que había tomado. El eco de sus palabras resonaba en mi mente: necesito alejarme. El aroma del café recién hecho no lograba ahogar el nudo en mi estómago. Su decisión me dejó desolada. Había encontrado en él un refugio, una conexión que me hacía sentir viva, pero ahora, esa chispa se había apagado abruptamente. La soledad regresaba a mí como un viejo conocido. Mientras servía el café, recordé las risas compartidas y los momentos robados en aquel bar local, donde las conversaciones fluían como el vino tinto. Aquella noche mágica parecía un sueño lejano. La música vibrante del parque durante las fiestas patronales resonaba en mis recuerdos, era un contraste con la tristeza que ahora invadía mi hogar. El timbre sonó y el corazón se me aceleró. Era mi esposo, que regresaba de su jornada habitual. Su sonrisa era cálida pero distante, como si no estuviera realmente presente. «Buenos días», dijo mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. «¿Todo bien?». Su pregunta era casi mecánica, una rutina más que una verdadera preocupación. Sí, respondí con una voz apagada, sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más en la pared que nos separaba. Desayunamos en silencio, cada bocado era un recordatorio de lo que había perdido, y lo que aún podría perder si no actuaba pronto. La culpa me asfixiaba mientras pensaba en cómo había traicionado su confianza y a mí misma al dejarme llevar por el deseo y la necesidad de atención. Mi mente divagó hacia nuestro último encuentro, él había intentado acercarse otra vez, buscando una conexión más profunda entre nosotros. Pero yo sabía que ese camino estaba lleno de espinas y riesgos inminentes. El día avanzó entre tareas cotidianas y pensamientos oscuros. Cada llamada perdida de mi cuñado era un recordatorio de su ausencia y del dolor que había causado al alejarse. No podía evitar preguntarme si alguna vez volveríamos a tener esos momentos compartidos o si todo había sido solo una ilusión pasajera. Al caer la tarde decidí salir a caminar por las calles estrechas de Granada, buscando consuelo entre los aromas a tapas y las risas ajenas que llenaban los bares. El bullicio me rodeaba mientras intentaba sumergirme en la vida cotidiana de otros, sin embargo, me sentía como una sombra entre ellos. De repente vi a lo lejos a mi cuñado cruzando una plaza llena de luces parpadeantes y gente disfrutando del ambiente festivo. Mi corazón dio un vuelco al instante, no podía creerlo. Se detuvo junto a un grupo de amigos y comenzó a reírse con ellos como si nada hubiera pasado entre nosotros. Un impulso irrefrenable me llevó hacia él, pero al acercarme noté cómo su mirada cambió al verme. La risa se desvaneció cuando nuestros ojos se encontraron, fue como si todo el ruido a nuestro alrededor se extinguiera por un momento. «Hola», dije con voz temblorosa, sintiendo la tensión palpable entre nosotros. «Hola», respondió él con frialdad, evitando mirarme directamente. La distancia emocional era abrumadora, ambos sabíamos que algo importante había cambiado entre nosotros. «¿Por qué te fuiste?», pregunté sin poder contenerme. «Porque necesitaba tiempo para pensar», contestó con sinceridad pero también con dolor reflejado en su rostro. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como hojas secas llevadas por el viento, cargadas de significado pero imposibles de recoger nuevamente. La culpa me devoraba mientras comprendía que nuestra conexión estaba amenazada por mis decisiones erráticas. «¿Y ahora qué?», pregunté casi en un susurro. «No lo sé», admitió él con una tristeza profunda en sus ojos. «Solo sé que esto no puede continuar así». Sentí como cada palabra atravesaba mi pecho como dagas afiladas, sus palabras eran verdad innegable e hiriente. Era consciente de las consecuencias de mis acciones y del dolor infligido tanto a él como a mi esposo. En ese instante crucial decidí dar un paso atrás para evaluar lo que realmente quería, pero antes de poder articular cualquier pensamiento más profundo, sentí el vibrar del teléfono móvil en mi bolso. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntándome dónde estaba.
La presión aumentó dentro mío ante esa realidad inminente. Sabía que debía regresar a casa antes de ser descubierta o arriesgarlo todo aún más por esta relación prohibida. Debo irme, murmuré sin saber realmente qué significaría eso para nosotros dos o para mí misma. Él asintió lentamente mientras yo daba media vuelta para marchar hacia casa con la mente llena de preguntas sin respuesta y una sensación abrumadora de pérdida inminente. Las calles estaban iluminadas por faroles titilantes mientras caminaba apresuradamente hacia mi hogar. Cada paso resonaba con eco vacío dentro mío hasta llegar a la puerta principal donde el aire parecía volverse denso e irrespirable ante la posibilidad del descubrimiento inminente. Al abrirla lentamente encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado. Su expresión mostraba preocupación mezclada con curiosidad sobre dónde había estado todo este tiempo. ¿Dónde has estado?, preguntó sin levantar la vista hacia mí mientras cerraban mis entrañas ante esa pregunta tan sencilla pero cargada de implicaciones profundas. No estaba lejos, respondí intentando sonar casual aunque sabía perfectamente cuánto peso llevaba sobre mis hombros ahora mismo. Y así quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno del amor familiar perdido y otro lleno del deseo prohibido cuya sombra seguía acechando cada rincón oscuro dentro mí.